Bien amigos, cuarto y último bloque de Pase a la Liga Radio, como cada miércoles por la 99.7 Nuevos Aires FM. Y hoy volvimos, Mauri, al bloque de los recuerdos. Un poquito, ¿no? De historia liguista, siempre está bueno traerlo a colación para conocer un poco, ¿no? de la rica historia de la Liga Moterplatense. Y que hubo equipos que hicieron historia. Exacto. Y que fueron grandes y que por ahí la gente hoy no sabe que existen o que existieron. Totalmente. Se pierde un poco, viste, en la actualidad con las nuevas generaciones que por ahí no tienen esto de ir a la historia, de ir a ver qué es lo que pasó, o por ahí queda latente si va y lee un poquito y lee qué equipo es, pero no sabe qué hizo en la liga. Y hasta nos llega la confusión, porque nosotros vamos a hablar de los tolosanos ahora, justamente claro, de aquel equipo que fuera campeón en el 89 y 90, creo que tiene éxitos en el 67, ahora voy a mirar bien en qué otra época tiene éxitos, se lo confunde mucho con Círculo Cultural Tolosano. Exacto. Pero estamos con quien fue el líder de ese equipo, que es nada más y nada menos que Ricardo Bosch. Ricardo, querido, primero que nada, gracias por tu tiempo y gracias por venir. No, gracias a ustedes, Mario, Mauricio, por la invitación. Contanos un poquito cómo se fue formando ese Los Tolosanos, el equipo de La Laguna. Exactamente, la cancha hermosa que a la vera de lo que hoy es la autopista. Hoy estaría debajo de la autopista. Sí, que nos la sacaron de manera vil en el año 95 y que ahí empezó la debacle del club. Pero porque el argumento era que por ahí iba a bajar la autopista y hoy pasar por la autopista y se ve la plaza que no la tocó a la cancha. Claro. Así que fue una maniobra. No sé que me cuesta ubicar dónde estaba la cancha. La cancha estaba en 528 y 122, es decir, Ensenada. Sí. Y yo siempre digo, del almacén del Ruso Prátola, 528 y 120, sí. De ahí 2 cuadras para el Bajo. Y hoy está el barrio ahí. Claro, pero el barrio está un poquito más para 526, 528 era más casitas, no estaban los barrios esos construidos, que está más para el lado del mercado. Hoy hay una cancha que dicen que es de los Tolosanos, construida ahí, pegadita al barrio. No sé, no me consta, hace rato que no voy. Después te voy a mostrar. Bueno, pero bueno, contanos cómo se formó ese equipo dirigido por un prócer de nuestra liga, el ruso Zaniski. Sí, mira. Yo creo que después de Oscar Barroso, uno de los mejores técnicos que ha tenido la liga. Sí, la verdad que para todos los que lo tuvimos como técnico fue un referente, para mí casi un padre, te diría, porque yo era muy pibe. Yo había llegado al club en el 87, me fui a probar en cuarta y después me dijeron, no, vos en cuarta no, porque ya no te da la edad, ya tenía los 18. Entonces, bueno, perdí un montón de meses hasta que me llevaron a reserva. Terminé jugando en primera ese año. 9 partidos en primera. El que me puso en primera fue Carlito Muñoz, el Katanga Muñoz, sí, que era el técnico en ese momento. Después en el 88... ¿Qué jugador el Katanga? Sí. Mira, el día que me toca de debutar contra el Cruce, un clásico, y me tocó marcar al Coqui Gremillón, que después sería compañero hasta ahora. Qué bestia el Coqui, No, sigue descomunal todavía. Descomunal. ¿Y cómo? No solo que sigue jugando, sino cómo. Sigue siendo el goleador. Exactamente. Después, en el 88 se armó un equipo, intentó armarse un equipo más fuerte, pero bueno, tampoco dio resultado, el equipo no iba ni para atrás ni para adelante. Y en el 89 llega Jorge Zaniski y trajo un montón de refuerzos, que vinieron muchos de ellos del Cruce, y que habían salido campeones con Unidos de Olmos en el 85, el equipo de Carlos Baliquia, que tenía un equipazo. Sí. Carlos Caroni, el arquero, Gustavo Guadarrama, Julio Roca, el Chino Martínez, el Peca Falcón, el uruguayo Rosano. Que es el papá de Matías Rosano, para los que no claro, el papá que falleció, lamentablemente. Sí, un tipazo el uruguayo. Bueno, el Coqui Gremillón también vino. Y más algunos chicos del club. Bueno, el gran capitán que teníamos nosotros, que era el Fay Marcicano. El Fay Marcicano. Jugadorazo de eso que yo quiero siempre en mi equipo. Porque yo siempre digo algo, cuando vos ibas a jugar de visitante y él jugaba de 6, y vos ibas a hacer un lateral, le decías, dámela. Y vos se la dabas y él salía jugando. Y eso, tener un compañero así... Estamos hablando de épocas donde las canchas no te dejaban salir jugando. Sí, y otra cosa. Yo, que era el más pibe, lo que era el vestuario, yo me sentaba en un rinconcito, no hablaba. Sentabas en el rinconcito. No hablaba, porque ahí estaba el Chino Martínez, Julio Roca, Gustavo Guadarrama, el Vivo Caroni, tipos que tenían 15 años de liga y que vos tenías que respetar porque eran otros tiempos. No era fácil llegar a primera porque esos jugadores que te estoy diciendo bordeaban todos los 30 años.
Y si tenían una categoría enorme y seguían. Después de eso vino la reforma de la liga que puso el límite a la cantidad Más de de jugadores, 28. porque había jugadores que se eternizaban en la Claro, liga. tal cual. Bueno, y del club quedamos algunos jugadores, muy poquitos, como Daniel Girot, el chanfle, Guillermo Pesa, que era un crack, Sí. yo, Gastón Ochoa, bueno, Gastón Ochoa, que está en Alumni, que supo estar en Alumni mucho exactamente. tiempo. Y bueno, y con esa... Julio Roca. Julio Roca vino del Cruce. Cruce, claro. Y bueno, Carlitos Volpichello también estaba en el club. Había que jugar en contra de Julio. No, era tremendo. Y bueno, el equipo era así, el equipo base era el Vivo Caroni, de 4 Julio Roca, de 2 jugaba Gustavo Guadarrama, Sí. de 6 Daniel Bachi, que me olvidé que era del club también, y de 3 jugaba yo. Sí. En la mitad de la cancha era el uruguayo Rosano, el Fay Marcicano, de 5, Guillermo Pesa, y adelante Coqui, Gremillón, Falcón y Martínez, que era una delantera que era el Coqui y Chino desbordaban 15 veces por partido, centro y el Peca de cabeza. Yo no he visto jugadores de primera división que cabeceen como el Peca Falcón. ¿Sí? La verdad, un día en el Parque San Martín, Pero me han hablado maravilla del Peca. un día en el Parque San Martín contra Everton hizo 4 goles. Los 4 ganamos 4-0, 4 goles de cabeza él. Era una cosa que cuando saltaba y además pateaba tiro libre, jugaba. Bueno, ¿y cómo se jugaban los torneos en esa época? Eran 17 equipos y se jugaba una primera fase todo contra todos y ahí iban los 8 primeros a la zona campeonato y los 9 de abajo a la zona descenso. A la zona de descenso. Bueno, tanto el 89 como el 90 se jugó de la misma manera y los tolosanos siempre ganó la segunda fase. Es decir, cuando había que jugar contra los 8 mejores. La primera era como que nos costaba arrancar. ¿Por qué jugaron la final con...? Yo tenía entendido que... Recordaba que era apertura y clausura. ¿Por qué les toca jugar la final en cancha Estudiantes con Argentino en el No, 90, el tema fue en el así. 90? Año 89, la primera fase la gana Tricolores. Sí. Segunda fase, nosotros en la última fecha de la zona de 8 nos toca contra Tricolores en la cancha de Tricolores. Tricolores venía primero otra vez, nosotros segundo. Y ese día fue la sudestada más grande que hubo en el siglo XX, que el Río de la Plata llegó a 4,44 metros. Un viento. Qué memoria tiene, hombre. Un viento tremendo. Bueno, la cuestión, arranca el partido, barro en la cancha de Tricolores, gol de los tolosanos, el Peca Falcón. Sacan del medio y empata Guillermo Nardo, otro crack que después vino a jugar a Tolosa. Y después hizo un gol Guillermo Pesa, el número 10 nuestro, que era un pibito, tenía 19 años, la clavó en un ángulo afuera del área. Bueno, ganamos nosotros la zona, final con Tricolores en cancha de Villa San Carlos. Se juega el primer tiempo, 0-0, incidentes entre las hinchadas, se suspende el partido. Normal en esa época. Hay que ir a jugar a Curuzú Cuatiá el segundo tiempo. Bueno, vamos a jugar el segundo tiempo. Gol de Coqui Gremillón para nosotros, empata el Tequi Giordano para Tricolores y ganamos por penales con gol de Julio Roca, que fue el último penal. Eso fue en el 89, que el equipo ganaba 5-1, 4-0, 6-2. Bueno, en el segundo año, en el 90, el Coqui Gremillón se va a jugar a Bahía Blanca. Y viene el Lolo Regueiro. Que iba a hablar justo Y ahí- que no me lo habían nombrado antes. Claro, porque el Lolo viene en el 90. ¿Y qué pasa? Ahí empezamos a jugar con 4-4-2. Ya jugaba Falcón y Martínez solamente arriba. Y bueno, de 25 partidos que jugamos ese año, en 18 no nos hicieron goles. Mira. Era, hacíamos el 1-0 y andate a tu casa porque no nos empataban. Era una cosa increíble lo que jugaba ese equipo defensivamente, ¿no? Porque teníamos mucho poder ofensivo, pero atrás Guadarrama era un jugador extraordinario. Bueno, ya el FAI pasó a jugar de 6 ese campeonato, Julio seguía jugando de 4, y en ese campeonato aparecen otros pibes. Mariano Abdeljalek con 17 años, que después jugó en Camacere, Huguito Spalletti con 17 años, Jugaba Huguito. un crack. Bueno, la cuestión es que viene el argentino que había ascendido. Sí. Entonces el argentino hacía de local en la cancha de los Tolosanos. Iba una multitud a ver al argentino, porque eran la gente del churrasco, iba toda a verla. Bueno, la cuestión es que nos toca en la primera fase, empatamos 0-0. Bueno, y gana esa primera fase, la gana el argentino, o sea que ya estaba en la final. Sí. Vamos a la segunda fase, otra vez a remar contra todos los equipos que estaban arriba. Última fecha contra Estrella de Berizo en cancha de Villa San Carlos. Estrella también, si ganaba, iba a la final.
Arranca el partido, los primeros 20 minutos no podíamos salir del área chica. Tenía un equipazo, Estrella. Me acuerdo, yo lo marcaba Marito García, pero teníamos Javi, había un montón de jugadores, Boto, Cebolla dos Santos, el tucumano Jerez. Bueno, tenía muchos jugadores muy buenos. La cuestión es que de a poquito el uruguayo Rosano la empezó a poner abajo de la suela y empezamos a salir. Gol de el Peca, 1-0. Y en el segundo tiempo Guadarrama hizo el 2-0 y Estrella quedó afuera y fuimos a la final contra el Argentino, cancha de Estudiantes. Claro. Que ese año se empezó a jugar en cancha de Estudiantes. Después creo que salió Forever campeón contra el Cruz, 1-0, gol de Pipo Cabrera, un año después me parece de eso. ¿Es verdad, Fracassi? 2-1. Gol de Cabrera y el otro... Vidal para Cruz, Candia y el Goma querido que también jugó para nosotros el regional. Bueno, la cuestión es que vamos a jugar a la cancha de Estudiantes, pero ¿qué pasa? Estrella de Berizo estaba jugando el regional y se había llevado a muchos jugadores nuestros, entre ellos Caroni, el arquero, Julio Roca y el Chino Martínez. 3 jugadores muy importantes. Así que esa final la jugó Gabriel Dalucio, que era un pibe del club, que trabajaba, tenía 20 años. Dalucio, Roca, Guadarrama, Marcicano Gors, Reguero, Volpichero Rosano, Spalletti, Falcón y Pesa, Sañiski el técnico. Tal Argentino cual. de Tolosa jugó con Ayala, Bustos, Cora, Segura, Manteca y Bustamante, Vila, el Loro y Poucha. No, el Pincho Vila, El Pincho. ¿El Pincho no era el Loro? Sí, no, el Loro no, estaba en Villalensi. Y Poucha, lo perdí. Y Poucha, Raúl Cora. López Cora, Raúl Cora, Conta y Sila, el técnico de la Calza Gorri. Exactamente. Los goles, Spalletti a los 12 minutos del primer tiempo, Rosano el segundo y Segura para Argentino. Girot entró por Volpichero, Abdejalef entró por Falcón, Castro por Busto y Ruiz por Vila. El árbitro Nicoletti. Exactamente, qué árbitro, Nicoletti, Rimoldi. Te voy a contar una anécdota que hoy sería un escándalo, pero en cualquier campeonato. En el segundo partido, porque en la zona de 8 nos toca contra el Argentino otra vez, y le ganamos 2-0. Un gol del Chino Martínez y un gol de Zamora, que también había venido Marcelo Zamora, un chico que había hecho inferior en Estudiante, muy buena persona y excelente jugador. Raúl Cerdá, otro ex jugador de Estudiante. Bueno, teníamos un equipo muy bueno. Centro al área, sale el arquero, el Loco Tercera, hermano del Loro Vila también. Sí. Agarra la pelota y se cae y se golpea el hombro. Entonces Rimoldi, que era el árbitro, le dice: tire la pelota afuera. Así paró el partido. Tire la pelota afuera. Nada. Para el partido, para que lo atiendan. ¿Qué debe cobrar el árbitro cuando se reanuda? Bote a tierra. Bote a tierra. Lo hizo en el área chica. No. Gana el Peca Falcón el pique, porque ahí se disputaba, era un bote a tierra en serio. No se daba. Lo gana el Peca Falcón. Generosidad ahí. Lo gana el Peca Falcón, gol del Chino Martínez. 1-0, así fue el 1-0, imagínate. Bueno, cuando hicimos el 2-0, invadieron la cancha lo del Argentino, se armó una hecatombe, bueno, ganamos. Por eso llevamos la final a la cancha Estudiante. Fue una manera también de la liga de decir, vamos a... Más seguridad. Ya había el antecedente de los tolosanos tricolores el año pasado que se había suspendido. Los tolosanos el argentino se había suspendido otra vez por incidente. Entonces dijeron, vamos a buscar una cancha que ofrezca seguridad. Por eso se empiezan a jugar las finales en la cancha de Estudiantes. Sí, sí. Y bueno, y ese día la verdad que para nosotros fue tremendo porque ellos tenían Mantecol, que era un fenómeno. Sí. Panchito y Poucha, que yo lo conozco, nació en la misma manzana que nací yo. Claro, porque era un crack. ¿Vos sos de Villa Rivera? Yo soy de Villa Rivera, de las mira. 1000 casas. Yo nací en una de las 1000 casas. Mira qué Yo bien. nací en una de las 1000 casas, sí. Yo 500... fui en Santa Lucía. Mira, yo hice jardín ahí. Yo nací al lado de la casa de Alejandro Presa, del Hugo, que después Sí, fue sí. un estudiante, bueno. Y Pancho y Poucha en la misma Era manzana. solo, sí. Y nosotros éramos chicos y le íbamos a ver a Pancho a jugar al ferrocarril. No llegaste a jugar en el Villa Rivera y en el Martillo. El Martillo, claro, de más 520. Claro, 2520. No, yo siempre jugué Siempre Círculo Cultural Tolosano de infantiles, Sí. ahí sí, pero una vez que de grande en los Tolosanos. Cancha de 11 los Tolosanos. Siempre los Tolosanos, sí. Bueno, y te decía, jugamos con muchos pibes la final. Me acuerdo del primer gol venía Luis Conte con la pelota que había jugado en los Tolosanos, se la robo y le mete un pelotazo cruzado que lo sobra a Lalo Cora y entró Huguito Spalletti, la paró y en la misma jugada que para la pelota lo gambetea al arquero y hace el 1-0. Me nombraste a Hugo Spalletti. ¿Lo tenemos para escucharlo, Cristian?
Seguime, así mientras busca. Y bueno, 1-0 y ellos te decía, el Panza López, Panchito y Poucha, Mantecol, se empezaron a venir y se empezaron. Lo que atajó Daluicio ese día, porque era un pibe en la cancha de Estudiante y se atajó todo. Porque había que debutar con 17. Yo me había recibido de periodista hacía 2 días, por lo tanto estaba rapado y saqué 3 pelotas en la línea. Y me acuerdo que la hinchada del argentino gritaba, pelado, hijo, porque no me reconocían, por suerte. Y bueno, fue un momento hermoso que nos permitió jugar 2 regionales, 91 y 92, porque en ese año La Plata estaba un año atrasado con el regional, por eso en el 90 jugó Estrella, que había sido campeón en 88, nosotros jugamos 91 y 92. Y Forever jugó en el 93. ¿Cómo? 93 jugó Forever. Y 93 Forever, claro. El 91. Exacto, y nosotros fuimos el primer equipo en pasar la primera fase en un regional. Nunca un equipo de La Plata había logrado pasar. Después Everton llegó muy lejos en 98. Explícame eso, porque uno ve la calidad de jugadores que había en la época donde vos jugaste y la calidad de jugadores que hay ahora es inmensamente superior la de tu generación. Pero ¿por qué los torneos regionales nunca un equipo platense lograba pasar la primera ronda? Es más, pasaban vergüenza porque eran goleados por los equipos del interior. Y hoy los equipos de una liga, si bien más profesionalizada, pero inferior en calidad de jugadores, llega a instancias finales siempre. Mira, ¿Cómo analizaste lo que yo analizaba en ese momento era que cuando vos ibas a enfrentar a los equipos del interior, todos tenían jugadores que habían jugado en primera. Ex profesionales. Exacto, y había mucho dinero en el interior en ese momento. Sí, señor. Se ponía mucha plata para tener buenos jugadores. Entonces vos jugabas contra un equipo que por ahí, me acuerdo contra Mercedes, Club Mercedes, que era un equipazo. Sí. El 4 era Giofré, que había jugado en Sportivo Italiano, y ibas a jugar y era visitante ahí. No, te puedo asegurar que ya llegaba y te lo hacían sentir. A nosotros nos tocó una zona con Belgrano de Zárate, jugaba Dante Bocchini, el hermano del Bocha, que era un crack. Belgrano de Zárate, sí. Que ese día nos salvó a Quistapase, que lo que atajó, porque fue impresionante. Y bueno, y en la última fecha quedamos eliminados contra Belgrano de Zárate, teníamos que ganar de visitante, empatamos 1-1, gol del Fay Marcicano, me acuerdo, y no pudimos clasificar. Y el segundo año, en el 92, ahí sí. Pero en la segunda fase, me acuerdo, había un equipo de Arrecife, Obra Sanitaria, que allá 5-0, pero la cancha era como jugar en la altura. El árbitro no nos dejaba cruzar la mitad de la cancha. En la mayoría de las canchas del interior. Sí, era tremendo. Pero fue una experiencia hermosísima. ¿Lo escuchamos a Augusto Spalletti? Así no lo dejamos afuera. Sí. Hola Marito, ¿cómo te va? Bueno, de ese gran plantel, ese gran equipo, te puedo decir que era un equipo con mucha personalidad. Sabía lo que quería, ejecutaba muy bien el plan de Sañiski. Tenía muy buen juego sólido, efectivo, momentos de buen pie, solidario y aguerrido también. Nada, lo que se jugaba de la misma manera de local o de visitante. En cualquier cancha íbamos con la personalidad del equipo, en ese momento que había grandes jugadores, llegábamos a donde llegábamos y nada, imponíamos condiciones y la gran mayoría de las veces salíamos airosos, ganando o empatando, siempre sumando. Los torneos regionales también anduvimos bastante bien y pasamos varias etapas. Fue una linda época y había un plantel, había un cuerpo técnico muy bueno. Sañiski, la verdad, en ese momento un adelantado. Combinaba juventud con experiencia, y bueno, en esa combinación, con los grandes conteniendo y con los chicos atacando y forjando y metiendo fuerza, una combinación bastante efectiva. Te mando un abrazo, Marito. ¿Qué jugador era? Huguito, si me permitís, Mario, quiero nombrar a muchos jugadores que vinieron para jugar el regional, para no olvidarme, que me voy a olvidar de algunos, pero Marcelo Aquistapase, sí. Sergio Font. ¿Aquistapase jugó en Estudiantes? Sí, el arquero. Sergio Font, que vino de Forever.
Vino Petaca Cereijo de Petirosi. Sí, señor. Cebolla dos Santos de Estrella de Berizo. Sí, señor. El todos crack, el Goma Vidal. El Goma Vidal. O sea, Panchi Poucha también vino para jugar. El Chino Rugna del Cruce. El Chino Ruña. Gran amigo el Chino. Un amigazo el Chino. Para los asados es un fenómeno. He ido a algunos de los asados que hace con la gente del Cruce. Y la gente del Cruce amiga, porque la verdad que ha sido siempre nuestro clásico. Hemos tenido batalla. Pero hoy, qué sé yo, hace poco hicimos un homenaje, el que hicimos allá en la cancha de La Plata. Exactamente. Y sacarme una foto con el Caña Vallejo, con el Yankee ¿Estuviste? Brito. Sí, jugué ese partido. Con Rubén Barraza, con Fernando Comay. Bueno, te deja el fútbol eso, ¿no? De gente que el Chueco Yenchev, qué sé yo. Fueron rivales acérrimos en la cancha, pero hoy me dijeron que era imposible organizar ese partido porque se iban a matar. Escúchame, te saco los últimos 30 segundos porque me están matando. Para que me hables de Lolo Regueiro. Que no podemos evitar hablar del Lolo si hablamos del otro lado. Sí, el Lolo Regueiro, yo viví cosas muy lindas. Algo muy hermoso en las redes. Sí, yo ahí lo sinteticé al Lolo diciendo que un tipo que nunca lo vi irse expulsado de una cancha. Un tipo que jugaba con una tranquilidad absoluta. Me acuerdo de un clásico contra el Cruce en el 90, ganamos 2-0, 2 goles de penal de él. Y la tranquilidad con la que te transmitía, ¿viste? Cuando decís, bueno, dale la responsabilidad a este tipo porque es un crack en todo sentido. Y los últimos años, cuando él ya no podía jugar por una cuestión de peso, primero en la liga vino a dar una mano para jugar de dos, ya cuando los Torzanos peleaban el descenso, y cómo hablaba con los pibes. Y después ya, cuando el grupo se siguió juntando, en la parrilla, ¿no? Para estar ahí, para hacer el asado, mientras los demás jugaban al fútbol 5, él estaba ahí para hacer el asado, para compartir. Un grande Lolo, una pérdida, la verdad, muy triste, y nos va a quedar el recuerdo siempre de haber compartido vestuario, de haber visto esa calidad que tenía para jugar. Es como el uruguayo, o sea, los que ya no están, el Vivo Caroni, Julio Roca, el uruguayo Rosano, el Lolo Regueiro, gente que vamos a recordar por siempre porque forman parte de la historia grande de los tolosanos. Tal cual. Ricky, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Le mandamos un saludo a Damián Pagliaro, que fue el motor de esta nota y que sigue siendo el motor de los tolosanos que siguen compartiendo. Sí, estamos jugando el torneo en Olmos, o sea, es un milagro porque los tolosanos ya no compiten en la liga. Claro. Pero sin embargo, con exjugadores hemos armado un equipo. El otro cerebro de ese grupo es Hugo Spalletti, que por ahí no nos puede acompañar jugando, pero él armó también este grupo. Y bueno, y estamos ahí, yo dirijo al equipo y es una manera de compartir y de seguir conectados con seguir juntos. Que nos gusta tanto, que es el fútbol amateur. Ricardo Gord, gracias por venir. Gracias a ustedes. Mauri, nos estamos yendo porque nos mata Cristian. Y a esta Fracassi Y también Fracassi para... también. Es brava la gente de Forever, Sí. No, pero Fracassi nos hace el aguante. Viste, Cristian, y vos los echás. Nos vamos. Un placer.